estuve en indigencia. Me boté hasta estrato 0 después de haber sido estrato 2. Y me dijo, hijo, vengo por ti, hay una oportunidad, vámonos. Televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Valientes con Adriana Bustos. Hoy una historia de vida inspiradora. Ustedes saben que a este estudio de Entre Valientes llegan personas famosos y no famosos que cuentan sus historias y que nos inspiran a ser valientes. Hoy uno de ellos es Víctor Cruz. Víctor, bienvenido a Entre Valientes. Adriana, muchas gracias. Buenas tardes para ti. ¿Cómo te sientes? Feliz de estar aquí en este lugar y de poder dar a conocer a el mundo entero quién soy yo. Tu historia de valentía, ¿de dónde eres? Muchas gracias. De aquí de la ciudad de Bogotá. Ajá. ¿En qué barrio naciste y creciste? Nací y crecí en un barrio al suroriente, en el barrio La Victoria. Uh-huh. ¿Quiénes hacían parte de tu familia? Con mi madre vivíamos 4 hermanos. Uh-huh. Siempre fue el menor y el más consentido, el sobreprotegido, el más cuidado. Y quizás eso fue algo de lo que hizo mucho daño a mi vida. ¿Tu mamá era madre cabeza de hogar? Solita desde varios de sus hijos que ella misma tuvo que sacar adelante hasta el último que fui yo, incluso otros menores que vienen detrás mío. Cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Cómo era tu infancia, Víctor? No, mira que mi infancia era una infancia muy, muy agradecida. Como te digo, yo era el niño consentido, al que todo le daban, al que sobreprotegían, al que no dejaban salir mucho a la calle, el que estudiaba en el mejor colegio del sector y muchas cosas de esas. Entonces siempre fui como la personita encerrada en aquella cápsula y que veía la periferia, veía todo lo que sucedía en el entorno, porque pues el barrio es un barrio donde se mueve bastantes cosas, delincuencia, drogadicción, algunas cosas diferentes, y siempre decía yo, pero ¿por qué lo hacen? ¿Pero qué los lleva a eso? ¿Qué será eso? ¿Por qué? ¿Qué les gusta? ¿En qué momento tu vida cambia? Mi vida cambia más o menos entre los 12 y 13 años. ¿Plena adolescencia? Plena adolescencia o inicio de adolescencia, cuando tomo la decisión de hacer parte del grupito del colegio, de los que no se comportan bien, de los que no hacen lo bueno, de los que quieren siempre llamar la atención de una manera diferente, sin saber que lo que estaba haciendo era un daño para mi vida. ¿Y cómo llegas a ese grupo de amigos? Pues yo creo que también culpa de la sobreprotección. Y es algo que muchas personas no pensamos y no analizamos ahora que criamos nuestros hijos, pero es algo que les hace mucho daño porque hay que dejarlos sentir, hablar, expresar, tratar de ser quienes son. Y yo empiezo a ser parte de ese grupo porque, como te decía, desde adentro de mi casa, donde me sentía encapsulado por los sobreprotegidos, yo decía, pero ellos ¿por qué hacen esas cosas? ¿Por qué se comportan de esa manera? ¿Por qué se manejan así? Entonces yo quería como tratar de evidenciar y probar qué era lo que se sentía con esa forma de pensar y de ser. ¿Qué hacían esos amigos que hiciste en aquel entonces en el colegio? Inicialmente, todo lo contrario a lo que tenía que ser la buena conducta de la disciplina, eso sí. Llevar todo a su forma de ser y de actuar, a llamar la atención, a llegar sin tareas, a llevar la contraria en los profesores, a poner sobrenombres, a molestar a los demás estudiantes, o lo que ahora conocemos como bullying. En ese tiempo era fastidiar a quien fuera y sentirnos más que los demás. Entonces empecé a ser parte de eso y poco a poco me fui volviendo líder. Y entre ese ser líder para lo malo y ser líder para lo malo me llevó a muchas cosas luego de la adolescencia, en la juventud y en inicios de mi adultez, que casi fueron nefastas para mi vida. ¿Qué pasó en tu vida? Tomé una muy mala decisión y fue pasar de la indisciplina a enamorarme de mantener con dinero en el bolsillo.
Entonces ya le perdí el amor al estudio. Wow. Le perdí el amor también a la disciplina en casa, a ser ese chico que se sometía y que hacía caso juicioso a todo lo que le organizaban en casa. Entonces empecé también a llevar la contraria. Empiezo a quedarme por fuera de casa en las noches, empiezo a hacer fechorías que no debo hacer, a consumir alucinógenos, alcohol, empiezo a ir a la delincuencia y poco a poco mi vida se va envolviendo en todo eso y todo eso se convierte en una bola de nieve, a donde supuestamente yo era el más que todos. ¿Fue la época más oscura de tu vida? Sí, realmente fue la más oscura de mi vida, aunque vivo ahorita una situación de discapacidad, pero comparado mi vida de adolescencia y de el destrozo de mi vida que casi me lleva a la muerte, con sobrellevar la discapacidad, es más favorable la discapacidad. Cuéntanos cómo fue esa vida de excesos. Primero hablemos de las drogas. ¿Qué pasaba? ¿Qué tipo de drogas consumía? ¿Y qué pasaba en tu entorno cuando consumías esas drogas? Bueno, pues como todo inicio, el cigarrillo, ya con el consumo de cigarrillos ya empieza uno a sentirse diferente y a sentirse uno muy agraciado. Le parece a uno súper fabuloso que lo vean echando humo, diría yo. De ahí en adelante entonces ya probé la marihuana. Al comienzo no se siente algo sabroso, pero hay algo que mucha gente no sabe y que es necesario que lo entiendan y lo comprendan. No es que la persona se vuelva viciosa, es que el cuerpo y la sangre de la persona asimila la sensación de alucinógeno en su cuerpo y de ahí en adelante empieza a pedirlo. Entonces mi cuerpo continuó pidiendo marihuana. Ya necesitaba estar enmarihuanado para hacer algunas actividades, para cumplir con con algunas cosas de mi vida diaria y cotidiana. Y entre rumba, entre cuento, entre amistades, entre mujeres y cosas de esas, ya doy un paso y nefasto, que es al bazuco. Impresionante. Cuando llega uno al bazuco, normalmente uno lo conoce de la manera más formal, que es tratar de consumirlo en forma de cigarrillo. Pero él lo va envolviendo a uno de una manera tan amorosa, con la cual uno se siente libre, se siente fuera de lo cotidiano y con la cual uno se siente con un éxtasis superior a lo normal de cualquier otra de las cosas que ya ha consumido. Entonces, como lo hablábamos ahorita, el cuerpo y la sangre lo sigue pidiendo. Así uno diga que uno no es un adicto compulsivo o total, sino que lo hace de vez en cuando, que uno lo controla, que no, que yo, eso no me controla a mí, yo lo controlo a él. No, realmente lo está controlando a uno porque uno siempre está buscando el momento y el lugar para poderlo consumir. Víctor, ¿cómo hacías para conseguir esas sustancias? Primero la marihuana, luego el bazuco. ¿Cuántos años tenías? Pongámonos como en la edad que tenías en esa época. ¿Y cómo hacías para conseguir esto? Imagínate, Adri, que es algo como tan ilógico que vino a mi vida. Es como si siempre algo maléfico que hubiese querido llegar a mi vida, porque en mi familia había un antecedente de una persona drogadicta que era mi hermana mayor y ella siempre me dejaba ver y me dejaba connotar qué sentía ella, qué hacía ella y qué consumía. Y yo estaba siempre al pendiente y ella me decía, nunca lo haga, nunca lo pruebe, mire cómo me tiene, mire cómo está esto. Entonces no me preocupé nunca por ir a conseguirlo, a comprarlo, a buscarlo. Pero desafortunadamente, como te decía al comienzo de la entrevista, empiezo a cogerle amor al dinero. Y entre cogerle el amor al dinero a perderle el amor al estudio. Dejé de ir a estudiar y me salí de los estudios por buscar trabajo. Y desafortunadamente el primer trabajo que me dieron fue en una taberna del barrio. En un lugar donde en las noches la gente iba a rumbear. Ahí empecé como mesero y me movía muy bien, luego ponía la música, hasta que llegó un momento en que la persona que administraba el lugar
presentó un inconveniente con los dueños y lo hicieron a un lado y la vacante quedó sola. Y yo no tenía sino apenas 14 años. Wow. Eras un niño. Pero con esa edad ellos dijeron, Chino, encárguese usted de esto, usted tiene la capacidad. Y yo dije, hagámosle. Ese fue el gancho y la entrada para que yo pudiera empezar a recopilar drogas, porque desafortunadamente en ese sector y en ese lugar, muchas de las personas que querían entrar en la rumba, en ese momento, en la noche, siempre eran requisadas, pero algunos querían ingresar alucinógenos, querían entrar armas, algunos querían entrar otros licores como para no comprar, entonces siempre había que requisarlos. Y la mejor solución para no tener problema no era decirle a la persona, no, devuélvase y chao, sino tranquilo, no se preocupe, venga, le guardamos eso, que cuando usted se vaya a ir se lo devolvemos. Es para que usted no me vaya a consumir adentro, para que no me vaya a formar ningún problema. Le tengo aquí su arma para que no me vaya a hacer estragos aquí adentro. Cuando se vaya a ir, se le devuelvo. Pero había algo que pasaba, y era que se pasaban en tragos, no reclamaban o de copas o lo que fuera, y no reclamaban al irse. Incluso hasta las armas se quedaban y tocaba que después volvieran por ellas. Entonces tuve yo el acceso total para eso, hasta que llegó el día en el que yo mismo, solito, sin que nadie me obligara ni nada de eso, quisiera probar. Víctor, en esa etapa de tu vida donde estabas trabajando en ese bar, ¿dónde vivías? ¿Seguías con tu mamá y tus hermanos? Mira que yo vivía muy cerca al bar, a cuadra y media, 2 cuadras. Y aún así viviendo ahí, mi mami, mis hermanos mayores se empezaron a oponer a esa situación. Un chico joven, había dejado sus estudios, estaba enamorado del dinero y casi ni iba a la casa. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé la decisión de no hacer más parte de mi familia y de que como ya era un niño grande ya adquiría dinero, entonces me pareció más fácil buscar dónde vivir, permanecer con mis supuestos amigos, andar con una chica diferente cada tercer día y hacer de mi vida lo que me estaba llevando a la perdición, a la destrucción y casi hacia la muerte. ¿Hasta qué punto te lleva el tema de las drogas? ¿Hasta dónde te llevan las drogas? Adri, mira que el punto neurálgico al que me lleva las drogas es a un punto donde muy pocas personas han llegado a encontrar solución o a recuperarse. Estuve en indigencia. Me boté hasta estrato 0 después de haber sido estrato 2. Me fui a las calles. Durante un buen tiempo ¿Viviste en las calles? Viví en las calles porque la necesidad de droga empieza ya a llevarlo a uno a buscar dónde comprarla, dónde adquirirla, y pues es algo que es un consumo constante y costoso. Ya dejé de pagar el lugar donde vivía, entonces empecé a habitar la calle del sector donde yo vivía en mi barrio, y permanecía por ahí, pero permanecía haciéndole fechorías a las personas. Allí es donde tú mencionas la delincuencia. Ahí es donde entra la delincuencia a mi vida. ¿Qué hiciste? Porque desafortunadamente empecé por los amigos de mi familia, a quienes me confiaban todo, me conocían de muy niño, quienes no creían que yo con una mentira les iba a sonsacar dinero. Llegué a puntos en los cuales solicitaba que me prestaran, que me regalaran, y pues la gente, conociendo mi vida, mi familia y todo, decía, no, hagámosle, no hay problema. Hasta llegar al momento en el que ya eso había avanzado tanto con que decían, no, ya no más. Ya no más, yo ya no voy, no le colaboro más, ya haga lo que quiera, una cosa y la otra, y ya entonces, como yo era un chico de armas tomar, entonces atentaba contra las personas, les quitaba lo que yo quería. ¿Qué cosas te robabas? Imagínate, yo llegué a meterme a casas de vecinos para sacar electrodomésticos y cosas de las que ellos tenían dentro de sus casas. Llegué a esperar a vecinos míos que me conocieron desde la infancia, movilizándose por el barrio para atracarlos y quitarles sus pertenencias.
Llegué a un punto tan neurálgico y tan maluco que es el punto máximo del drogadicto en algunas ocasiones, que es que mi madre me permitía en ocasiones especiales ir a mi casa, comer algo y dormir, pero desafortunadamente siempre que me iba a ir, me le robaba algo. La plancha, me le robaba una olla express, me le robaba su dinero, me le robaba lo que fuera. Aún sin saber que desde muy niño, cuando decidí cambiar mi forma de vida, le empecé a robar lo más preciado que ella tenía, que era su paz, su tranquilidad, su anhelo de llegar a ver un día a su hijo hermoso y tenerlo como su bastón algún día. La historia de Víctor Cruz hoy está tocando nuestro corazón en Entre Valientes. Muy valiente, primero, el reconocer ese pasado de nuestra vida que nos hacía tanto daño y que no nos estábamos dando cuenta, y hasta dónde las adicciones son capaces de llevarnos. Porque, Víctor, todo esto era motivado por la necesidad de tener drogas. Así es, por la necesidad de poder, la necesidad de tener drogas, la necesidad de manejar dinero sin pensar de que algún día en mi vida iba a llegar esa etapa en la cual no tendría yo que buscarlo, sino que él llegara a mí por medio de mi trabajo, por medio de lo que yo pudiera hacer con mi propia manualidad, o quizás por las oportunidades que Dios me diera de ahí en adelante. Pero así somos los jóvenes. Muchas veces nos vamos a estrellar, nos guían y nos dicen que no debemos hacer algo, pero lo hacemos. ¿Qué siente una persona cuando va a atracar a otra? ¿O qué sentías tú, Víctor, cuando tomabas esa decisión y ese impulso de voy a atracar a alguien? Adriana, mira que inicialmente, como todo, es una experiencia la cual vamos a tratar de mirar cómo nos sale, cómo conducir el carro, cómo conducir la moto, cómo ir a una entrevista de trabajo. Siempre nos dan nervios. ¿Eres consciente de que algo puede salir mal? Inicialmente, claro, nervios. Inicialmente asustado, inicialmente pensativo de que no podía sobrepasarme de algunas cosas. Pero poco a poco, y a raíz de que el demonio de la delincuencia empieza a apoderarse de la mente de la persona, empieza a perder ese pudor, empieza a perder ese respeto hacia las demás personas, empieza a perder esa necesidad de salvaguardar la vida de una persona, así no pueda quitarle sus pertenencias. Entonces ahí es donde vamos a excesos, donde golpeamos, donde llegamos a cosas nefastas, donde tratamos de crear daño en el cuerpo de la persona de alguna manera para asustarlo, para afligirlo, para poderle extraer sus pertenencias. Y pues también llegamos al caso nefasto en el cual llegamos también hasta asesinar o a matar a una persona sin pensarlo y sin tener ninguna clase de dolencia, ni compasión, ni nada de eso. Es decir, que un delincuente se acostumbra a ese tipo de vida. Sí, realmente se acostumbra a ese tipo de vida y también se le empieza a convertir en una adicción. Su cuerpo le empieza a solicitar esa adrenalina de sentir ese vértigo, ese miedo y de ver el rostro de las personas asustadas. Es por eso que yo siempre le recomiendo a cualquier persona, a cualquier joven, a cualquier chica, a cualquier hombre o mujer, siempre que le vayan a atacar, siempre que le vayan a robar, siempre que traten de hacerle algo, procure por la mayoría de las veces también comportarse de manera agresiva, porque el ladrón, el asesino, la persona que va a hacer daño nunca está esperando que le contesten de manera agresiva, sino está esperando que siempre le contesten de manera indefensa. Y muchas de las veces que se les contesta de manera agresiva, no se permite que su voluntad se venga sobre la voluntad de la persona que está siendo vulnerable en ese momento, cambia la forma de pensar, cambia la forma de actuar de la persona y eso salvaguarda que muchas veces no puedan hacerle el daño. Mi esposo siempre ha dicho, el ladrón va más asustado que uno, porque al final uno se asusta en el momento en el que de pronto es intimidado por un ladrón, pero el ladrón ya va a lo que va y ya va asustado. Así es, yo creo que R&R tiene la mejor forma de pensar en esta situación porque
desde el momento que uno está tratando de organizar cómo hacer el daño, cómo llegarle a una persona, prevenirse de qué manera debe escaparse, de qué manera debe actuar, eso genera esa misma dopamina en el cuerpo de uno, esa misma necesidad nerviosa que lo convierte a uno en una persona miedosa antes de empezar a actuar. Y por eso es que en algunas situaciones nos vamos al exceso o se van al exceso algunas personas y llegan a lo nefasto, que es ya lo fatal. Víctor Cruz nos relata su historia de adicción, de cómo llegó a la delincuencia, pero también en minutos vamos a conocer cómo logró salir de allí, cómo salir de ese momento más oscuro de su vida. Víctor, cuando estabas en la delincuencia, de pronto en algún momento donde atracaste a un vecino, ¿no se te pasaba por tu cabeza el rostro de tu mamá? ¿El rostro de un familiar cuando estabas haciendo esto? ¿O no pensabas en lo que ellos pudieran pensar? Claro que sí, Adri. Mira que siempre que yo le hacía el daño a un vecino, tenía totalmente convencimiento de que los primeros en enterarse iban a ser mi madre y mis hermanos, porque la persona, después de que yo le hiciera el daño, iba a correr para allá, y en muchas ocasiones ellos tuvieron que sacar de su bolsillo para responder por lo que yo había hecho. Mi madre tuvo que ir a buscarme a diferentes lugares para tratar de evitar que me hicieran algunas cosas dolorosas en contra mío o algo, porque sabían todas esas cosas. Y lo primero que siempre pensaba era, ¿qué estará haciendo mi madre en este momento? ¿Estará tranquila? ¿Me estará esperando? ¿No me estará esperando? ¿Qué estará haciendo? Y con el paso del tiempo me fui enterando y me fui dando cuenta de que lo único que hacía mi mamá era siempre estar al pendiente a qué hora su hijo golpeaba, a qué hora su hijo gritaba, a qué hora su hijo llegaba y le llamaba en aquella ventana o en aquella puerta, porque siempre estaba con la intranquilidad de que algo me estuviera pasando. Y cuando esto estaba sucediendo en su vida, le estaba robando lo que ella más necesitaba, que era su paz, su tranquilidad, y de una manera un poco grosera yo le estaba robando a ella su propia vida. Increíble el dolor que ocasionamos muchas veces como hijos cuando no tenemos tacto con las cosas que hacemos, cuando no nos imaginamos la consecuencia de lo que estamos haciendo con nuestra propia vida. Víctor, ¿cuál fue ese momento en medio de las drogas, de la delincuencia, que te lleva a tocar fondo? El momento que me lleva a tocar fondo es cuando decido cambiar comida por alucinógenos, cuando decido cambiar aseo en mi cuerpo por alucinógenos, cuando decido dejar de tener el gusto por las mujeres, por permanecer en algún lugar agradable, en un parque haciendo deporte o haciendo alguna otra actividad, por alucinógenos. ¿Y a qué me lleva esto? Me lleva a la indigencia, me lleva a que ya en el sector donde yo nací y viví ya no podía estar tranquilamente, porque todo el mundo estaba en contra mío y todo el mundo me estaba buscando ya para tratar de solucionar el problema en el que me había convertido. Y cuando digo solucionar el problema con el cual me había convertido, era buscar hacer justicia por sus propias manos, y es cuando decido irme hacia el centro de Bogotá. Y cuando llego al centro de Bogotá encuentro para mí un centro comercial y un lugar maravilloso lleno de todo lo que yo quería tener. ¿Estamos hablando del Samber? Estamos hablando del Samber, en ese tiempo lo que se conocía como el sector del Cartucho, que ahora es conocido como el Parque del Tercer Milenio. Llegas allí a vivir en ese lugar. Llego a ese lugar a vivir. Y llego a vivir como llamábamos en ese tiempo, como el gomelo. Es decir, la persona que consume drogas, la persona que vive en delincuencia, pero que día tras día paga dónde vivir y paga qué comer. Y esto no dura casi. Esto dura 15 días, 20 días. Esto es algo a lo cual también me voy en contra. No manejo esa disciplina.
sino que ya lo que tenía que pagar para poder dormir, más bien me lo consumía y me quedaba en la calle. Lo que tenía para comer, más bien me lo consumía y pedía comida. Y ya cuando de una o de otra manera nadie me daba comida o no tenía de dónde comer, entonces empecé a escarbar las basuras y a comer y a sacar de lo que había en las basuras para poder tratar como de generar un cambio en mi cuerpo. Pero mira que adquirí una modalidad de consumo de droga que pasó del bazuco en cigarrillo a un arma mortal para el drogadicto, que es manejar el consumo en un aparato que se llama pipa. Es más poquito el alcaloide que se gasta en eso, pero es más fuerte. En el cuerpo. En el cuerpo y directo a la cabeza, directo al cerebro. Un daño mucho más nefasto. Entonces, cuando consumimos de esta manera, podemos durar sin comer 1, 2, 3, hasta más días. Podemos durar sin dormir 1, 2, 3, hasta más días. Yo te cuento que pude estar casi 8 o 10 días sin dormir, sin comer normalmente, hasta llegar a un punto en el que me acurrucaba en algún lugar y ahí quedaba. Ahí perdía el conocimiento durante 2 o 3 días constantes. Hubo una anécdota especial en la cual, cuando me estaba despertando, la policía ya estaba tratando de organizar el levantamiento de una persona muerta. Creían que yo ya había fallecido ahí. En esa etapa donde estuviste allí en el Cartucho, ¿qué pasaba con tu familia, con tu mamá? ¿Te buscaban, sabían algo de ti? ¿Qué pasaba con ellos? Siempre trataron de tener el contacto conmigo. Siempre que llegaba una persona conocida del barrio a ese lugar, fuera por las circunstancias que fuera, siempre me decían, su mamá me lo ha preguntado, lo están buscando por cierta parte, por tal lugar. Llegué hasta tal punto que yo tengo un grupo familiar que vive en un sector de Cundinamarca, alejado de aquí a 3 horas, y unas personas de ellos, unos seres queridos que me amaban mucho y que me vieron crecer, se vinieron desde allá e hicieron un operativo constante, día y noche, buscándome por las calles del Cartucho porque sabían dónde estaba yo y qué hacía. Pero lo que más me marca la memoria, Adri, es la valentía de mi madre. Cuando era una noche, ni siquiera noche, a la madrugada, casi 2, 3 de la mañana, estoy sentado en un lugar rodeado de una cantidad de personas consumiendo y un viejito me llega al lado y se me bota casi encima. Y yo, cuando me dice, le digo, ¿quiere fumar? Yo siempre trataba de hacerme con alguien para que pues me costeara mi droga. Y cuando yo le digo, ¿quiere fumar? Esa persona me dice, hijo, vine por ti, vámonos para la casa. Y volteo yo a mirar bien, y es aparentemente un viejito con sombrero, con una ruana, embombado en chaquetas, es decir, un señor gordo, creía yo, pero su barba no era original, era algo pintado, era como pintura, y un bigote pintado. Y me quedo mirando bien las facciones de esa persona y traigo a la memoria su voz y era mi madre. Mi madre en una madrugada llegó allá disfrazada de viejito y me dijo, hijo, vengo por ti, hay una oportunidad, vámonos. Me fui con ella esa madrugada, llegué a casa, dormí, descansé, pasó lo que tenía que pasar y desafortunadamente estaba con mi mente tan endemoniada que desaproveché esa posibilidad y a los pocos días regresé nuevamente al Cartucho. Pero me marcó sobremanera y me ayudó para tomar una decisión. ¿Qué decisión tomaste? Tomé la decisión de entender que solo tenía 2 posibilidades. Una, morir totalmente. O botarme directo a eso y continuar toda mi vida ahí aislado de mi familia. O 2, tratar de buscar cambio en mi vida, tratar de ser diferente.
Entonces, lo sigo pensando, como pasa con muchos muchachos. Yo sé que sí necesito ayuda, pero después miro a ver cuándo la pido. Pero por ahora vivo esto. Por ahora continúo viviendo eso. Pero en ese lapso de seguirlo pensando, viene a mi vida un ataque tan fuerte, a raíz de tantos problemas en los que yo me metía, donde adquiero tantos enemigos en el sector del cartucho ya, que una sola persona busca la forma de que entre todos los que estén en el sector, me maten o me maten. Wow. Me pegaron casi 14 puñaladas en el cuerpo. La última o la más grave fue al estómago, donde ya empiezo a prácticamente expulsar mis intestinos y donde ya no tengo más formas de defenderme ni de hacer nada. Estoy ya dedicado a morir. Esto pasó ahí en el cartucho. Ahí en el cartucho, en una tarde, ni siquiera en una madrugada, fue en una tarde, día normal. Y ahí recuerdo que en ese colegio donde yo había sido educado de niño, en alguna ocasión me dijeron que si uno alcanzaba a recibir a Cristo en su corazón y uno moría confesando que Jesucristo había sido el único Salvador, se iba para el reino de los cielos. Entonces empecé a pedir perdón. Wow. Y empecé a... ¿Pero estabas drogado? Drogado de varios días. Wow. Y aún así empecé a pedir perdón y empecé a analizar y a decirle a Dios que me perdonara por tanto daño a mi familia, a mi madre, a mis amigos, que me perdonara, que me llevara al reino de los cielos. Y bueno, iba en ese trance cuando ya no aguantaba más que me siguieran haciendo daño, chuzando, y empecé a hacerme el muerto. Y es allí cuando escucho una voz que recuerdo de la infancia, un ángel enviado por Dios, y dice: es el hijo de la señora, es el hermano de tal persona. No, se llevaron al chino, lo mataron, toca ir a avisarle. Al escuchar yo esa voz, abro mis ojos y le digo a esa persona, por su apodo la llamo, y le digo: no me deje morir, ayúdeme. Y ella también era una persona de armas tomar, una persona bravucona y todo, y tomó la decisión con una amiga de ella, una mujer, dos mujeres valientes, esforzadas, tomaron la decisión de cogerme y arrastrarme desde ese lugar hasta lo más cerca para que pudieran llevarme en un vehículo a un hospital. Lo peor de todo eso es que ya mis intestinos estaban siendo expulsados de mi cuerpo y esa personita a sangre fría vuelve y me introduce dentro de mi cuerpo y saca de mi cuerpo coágulos de sangre, coágulos de sangre que me estaban ahogando internamente. Llego a ese hospital, un hospital muy antiguo de aquí de Bogotá, que en este momento está en ruinas y que posiblemente lo reconstruyan, y allí me salvan la vida. Cuando parecía que no iba a ser así. O sea, 14 puñaladas, 14 heridas con un arma cortopunzante y te salvas milagrosamente. ¿Con qué propósito te salvas, Víctor? Yo creo que yo me salvo con el propósito de que mi testimonio, mi forma de vida y lo que Dios quiere hacer a las demás personas conocer, se empiece a impactar de ahí en adelante. Pero mira que el enemigo, o a quien conocemos como el diablo, nunca deja de trabajar, siempre anda como león rugiente y siempre quiere estar en contra de la voluntad de Dios. Y aún así, después de haberme recuperado de todo eso, después de pasar un buen tiempo en recuperación y poderme volver a parar, lo primero que hago es nuevamente irme para el cartucho. No puede ser. ¿A qué volvías a ese lugar? La droga me llamaba. El alucinógeno
me seguía corriendo por mis venas y me seguía haciendo sentir las ansias de volver a experimentar eso. Y llego allá y contra viento y marea y delante de todos mis enemigos, en vez de tratar de pedir perdón, disculpas, llego a mofarme de que no me pudieron matar, de que no me iba indefenso porque a duras penas podía caminar. Es allí cuando mis primos, los que venían desde otra ciudad del Tolima, tomaron la decisión de a las malas sacarme de ahí, llevarme fuera de Bogotá, aislarme. Pero no, mira que aún a los lugares donde yo iba, continuaba con ese demonio, si le podemos llamar, detrás mío. La única solución, aparte de haber recibido a Cristo en mi corazón y de haber aceptado esa nueva posibilidad de cambio, fue admitir que sí necesitaba ayuda. Y cuando yo fui llevado a buscar de qué manera ayudarme, solo una persona me ayuda y es mi madre. Tu mamá es un ángel en tu vida. Y me lleva a un lugar donde me presenta unas personas y me envían muy lejos de Bogotá, a un pueblo muy lejano, donde trato de empezar a sobrellevar una vida diferente. Doy con un grupo de jóvenes que vivieron lo mismo que yo en cuanto a las drogas, en diferentes partes de Colombia, y me empiezan a guiar, a enseñar. Y aún así el enemigo seguía atacando contra mí, contra mi voluntad. Traté de escaparme. Al tercer mes viví cosas muy duras en cuanto a lo que tiene que otra vez uno aprender de disciplina y de cambio. Y pues para la gloria de Dios hoy estoy aquí. ¿Lo lograste? Lo logré hace 25 años. Dios me devolvió mi madre, me regaló una hermosa familia, una esposa, me regaló 4 hijos. Wow. Me ha regalado un grupo de personas que me quieren. Soy útil para la sociedad. Siempre me he enfocado en el liderazgo. Busco la forma de siempre ayudar a las personas. Y mira cómo es Dios de grande. Hoy me tiene enfrente de un grupo de personas aquí en este set y de una persona maravillosa como eres tú, Adri, que tiene una espiritualidad súper enorme de parte de Dios. Víctor, estoy supremamente sorprendida por tu historia, por tu valentía, por ese testimonio que hoy has querido compartir, porque a veces no es fácil reconocer que nos equivocamos en algún momento de nuestra vida. Todos somos humanos y todos en algún momento hemos pasado por ese desierto. Y lo importante es saber, primero, que hay un Dios que nos respalda. Amén. Y segundo, que si ponemos de nuestra parte, todo va a ser posible. Pero quisiera que tú le hablaras hoy a estos jóvenes que nos estén viendo y que no estén encontrando la salida, bien sea para el tema de las drogas o el alcohol o cualquier otro tipo de adicción. ¿Qué consejo de valientes le darías a esos jóvenes? Mira, Adri, más que consejo de valientes, les puedo dar la mejor información que ha estado durante todo el tiempo de la humanidad. Muchos la han querido ocultar y otros no la han querido entender. Dios se encargó de enviar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que viniese aquí y pagara por todos nuestros pecados, por todas nuestras culpas, por todas las cosas que hacen daño a nuestras vidas, incluso hasta el pecado original, allá en el tiempo del Edén con Adán y Eva. Así de que por gracia ya somos salvos. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, que es la solución para lo que necesitemos. Llámese problema familiar, llámese adicción, llámese inconveniente, llámese enfermedad, llámese la solución que necesitemos. Jesucristo es la solución. Él es quien vive, quien reina, quien sana y quien salva. Wow. Estamos en las manos de Él. Lo único que necesitamos es disponernos. No importa nuestro credo, no importa nuestra religión, no importa nuestro estilo de vida, no importa cómo nacimos. Lo importante es reconocer que necesito ayuda
para lo que estoy viviendo. ¿Tu mamá oraba por ti? Mi mamá fue la primer persona que cambió su estilo de vida gracias a mi testimonio. Wow. Era una mujer entregada al alcohol, era una mujer entregada a muchas situaciones de su vida que no eran buenas y agradables, y fue la persona que empezó a ir a buscar de Dios aun cuando yo no estaba totalmente entregado a Dios. Para poderte ayudar. Para poderme ayudar, intercediendo por mí, orando por mí, yendo a visitarme a ese centro de rehabilitación, tratando de aportar lo que no tenía de su economía para que yo fuese tranquilo y viviera de una manera cordial en ese lugar. De ahí después, mi esposa, de ahí después... ¿Cuánto llevas de casado? Mira, nosotros nos casamos en el año 2000, pero... perdón, discúlpame, nosotros nos conocemos desde el año 2000, pero nos casamos en el año 2010, es decir que duramos 10 años viviendo en lo que se conoce o se llama comunión libre, y en el año 2010 nos casamos hasta este momento. Wow. Y 4 hijos. 4 hijos, 2 que me regaló Dios con ella, perdón, 3 hijos, 2 que me regaló Dios con ella, y un hijo que ya nace del vientre de ella y que es de nosotros, y 4 hermanos, ¿no? Estoy hablando de que tengo 4 hermanos y 3 hijos, para rectificar. Y de ahí en adelante me regaló un grupo familiar, una congregación donde me siento acogido. Como todo, hay asperezas, pero las sobrellevamos. Un grupo de habitantes en el conjunto, en el lugar donde vivo, donde también, como todo, hay asperezas, hay muchas cosas, y entendiendo de que la vida no es color de rosa. No es color de rosa porque hoy vives con una discapacidad. ¿Qué discapacidad tienes, Víctor? ¿Y cómo afrontas el vivir con una discapacidad? Mira que la discapacidad vino a mi vida en el momento más feliz, cuando todo estaba solucionado, arreglado, y cuando mi vida había tenido un cambio. Es cuando empiezo a perder la movilidad en mis piernas, a raíz de un virus que llega a mi sangre. En algún momento tuve un accidente trabajando en la empresa donde yo trabajaba y en la actividad que yo hacía, pero nunca me afectó eso, y con el paso de los años empecé a perder la buena movilidad de mis piernas. En este momento, en contra de los dictámenes médicos, desde hace ya más de 10 años, 13 años, aún camino ayudado de unos bastones. ¿Qué decía el dictamen médico? Que en algunos meses, desde hace 13 años, ya no iba a poder volverme a parar y iba a estar en silla de ruedas. En contra de que ese virus se iba a seguir tragando mi cuerpo y me iba a seguir degenerando, hoy doy testimonio de que también el Señor Jesucristo me sanó. Wow. Y me limpió de cualquier clase de virus en mi sangre. Y adicional a eso, sobrellevo la vida con la mayor normalidad que hay. Sí, hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que se necesitan con una frecuencia más moderada, hay cosas que la gente necesita ayudarle a uno, pero no estamos totalmente desvalidos para poder hacer las cosas. Es decir, nos demoramos un poquito, pero lo logramos. ¿Vives con un corazón agradecido? Un corazón agradecido, y aunque no siempre la vida sea gratificante o las personas sean gratificantes con lo que uno hace por ellos, también vivo agradecido con las personas. Qué bonito, de eso se trata. Víctor hoy decidió contarnos su historia en Entre Valientes. Esperamos que esta historia hoy haya impactado cada una de sus vidas y sobre todo que a todos nosotros nos inspire a ser valientes. Víctor, gracias por estar con nosotros y gracias por abrir tu corazón, contarnos tu experiencia y dejarnos este testimonio maravilloso. Adri, gracias a ti, gracias a las personas que hicieron parte de esta entrevista. Lo último que me resta es exponer a todas las personas que si
quieren un consejo, que si necesitan una voz de aliento, que si necesitan contar con alguien. Víctor Cruz y la familia de Víctor Cruz hacen parte ahora de una fundación social sin ánimo de lucro. ¿Cómo se llama? Se llama Fundación Social El Resplandor. Wow. Nosotros, por medio del evangelismo, tratamos de llevar a las personas a la conciencia y a la necesidad de entender de que con Dios todo se soluciona y que con Dios todo se supera. Y de parte adicional, ayudamos con vestuario, ayudamos con alimentación, ayudamos con actividades lúdicas. Tratamos de hacer unos eventos hermosos donde el principal invitado siempre es el Señor Jesucristo. Wow. Así de que quedan totalmente invitados todos. Gracias, gracias por tu sonrisa, gracias por mostrarnos un corazón lleno de amor, porque hemos visto el reflejo del amor que hoy tienes en tus ojos, y gracias a cada uno de ustedes por haber disfrutado de esta historia. Víctor Cruz estuvo con nosotros en Entre Valientes.